¿Quiere divertirse, aprender historias de Barba y Costa Rica, escuchar cuentos? Este es el lugar para que usted haga una pausa y se quede con nosotros. A partir de este momento, Monito cuenta cuentos en su programa Monito Online. ¿Cómo está, gente? Pura vida. Estamos aquí en el programa de Monito Online. Hoy estamos en la ciudad de Alajuela, Ciudad Palabra, y estoy con un colega muy popular. Todo el mundo conoce de mi colega Juan Madrigal. Juan Cuentacuentos. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, gracias. Gracias, Fabián, por la invitación a este bonito programa e interesante y productivo. Bueno, hemos estado aquí como alrededor de unos 40 minutos hablando de todo un poco, solucionando el mundo, la paz y todo lo demás, ¿verdad? Y ha sido muy bonito conocer algunas historias de Juan, de cómo es realmente la narración que él maneja, el estilo. Y bueno, hay algunas sorpresas que nadie conoce. Juan, cuéntenos, ¿dónde nació? ¿Cuál es tu historia? ¿Dónde creciste? Yo soy modelo 62, es decir, para que no se hagan muchos números, voy a cumplir 55 años. Nací en Alajuela, siempre he sido de Alajuela, barrio San Martín de Alajuela, de ahí nos trasladamos al barrio El Carmen de Alajuela, de ahí nos fuimos para Las Cañas, el barrio de Las Cañas en Alajuela, y luego ya en mi juventud me fui a estudiar a un colegio agropecuario en Guaples, en Pocosí. Ahí viví 4 años muy interesantes de mi vida. Luego regresé a Las Cañas, me casé. De mi matrimonio tuve 2 hijos, Ana Belén, de mi primer matrimonio, Ana Belén y Juan Pablo, que son los ojos de mi vida. Ana Belén ya ahorita tiene 26 años, Juan Pablo tiene 22. Ana Belén saliendo de la U en terapia de lenguaje y Juan Pablo ya se graduó en diseño publicitario. Y luego, bueno, me divorcié por los asuntos de la vida, que esas cosas pasan, una estadística más. Y luego conocí a una pareja, a una mujer muy bella que me recogió en la vida, que se llama Mariela, que es mi segunda esposa, profesora de enseñanza especial. Yo creo que por eso me comprende. Y vivimos ahora en La Garita, tratando de tener paz principalmente, que yo lo que le digo a la gente y a mis hijos y a la gente que quiero, cuando uno se levanta por la mañana no tiene que pedir salud, solo salud, porque la salud del cuerpo se deteriora. Ahí vamos todos para viejos, ¿verdad? Uno lo que tiene que pedir principalmente es paz en el corazón, tener paz, y tener un corazón en paz es tener felicidad, punto. Después de ahí todo es añadidura, ¿verdad? Pero cuando uno tiene paz en el corazón vive tan bien, pero tan bien, que yo creo que eso es lo que uno tiene que pedir en las mañanas. Y bueno, con mi pareja, en eso andamos, tratando de acompañarnos en la vida y teniendo paz. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo la pasaste? ¿Eras inquieto? ¿Eras tranquilo? Te ves que sos tranquilo, pero no sé, ¿verdad? No, yo creo que de las dos cosas, tampoco fue tan inquieto, pero tampoco fui tan tranquilo. Siempre, no sé, por extrañas situaciones, fui como un líder también desde pequeño. Estuve en la escuela del Carmen, en Alajuela, y jugué fútbol mucho tiempo. No era malo para jugar fútbol, jugué fútbol, entonces el fútbol me dio como ese liderazgo, ¿verdad? La música me trajo también la oportunidad de tocar en la banda La Lira, que en ese tiempo era solo una lira por banda, entonces como que destacaba el mae o la mae que tocaba la lira. Entonces yo tocaba la lira en la escuela, desde el segundo grado de la escuela hasta sexto. Y entonces ahí anduve. Yo creo que en ese tiempo de la vida, que eran corrían los años 70, en Alajuela se podía andar en la calle, se podía ser niño callejero, ¿verdad? Porque yo corría del mercado central donde mi abuelo tenía un tramo al barrio El Carmen, todos los días. Y entonces, y andábamos y crecíamos en la calle y la mamá le decía a uno, véngase cuando se oscurezca se viene, ¿verdad? No habían celulares. Entonces uno andaba a la libre por la vida, porque en ese tiempo en cada barrio tenía su sátiro, ¿verdad? Pero todo el mundo lo conocía, entonces era evidente cuál era el sátiro.
Pero entonces, y también yo creo que en ese tiempo también como que los barrios eran, bueno, no creo, no, estoy seguro, los barrios eran más familiares, entonces todo el mundo se conocía y si uno se portaba mal le decían a la mamá, ¿verdad? Y nos cuidaban entre sí. Entonces, viví una infancia muy bonita en la calle, escuchando radio. Yo creo que una de las influencias, como para entrar un poquito en tema, de contar historias, era que las escuché por la radio. Mi abuela Belén tenía una radio de tubos y ahí escuchamos cuentos como Chucho el Roto, como Los Tres Villalobos. Y entonces a mí me encantaba sentarme a escuchar el radioteatro. Y, y como en todas las casas, porque televisión no había, tal vez había una televisión en la cuadra o 3 televisiones en el barrio nada más, pero radio sí había en todos los lugares, entonces nos dedicábamos mucho a la escucha. Y bueno, como te digo, corrí, jugué mucho fútbol, ¿verdad? No bueno, pero sí mucho. No era pendejo. Pero sí jugamos fútbol, básquetbol, los juegos de calles, de trompos, de bolinchas, de Suiza, de rayuelas, todos esos juegos hermosos que lo hacían a uno divertirse tanto en esa época de la vida. ¿Anduviste en cafetales? Cogí café. ¿Café? Sí, cogí café bastante, claro. Era parte del rollo de la vida, ¿verdad? En Costa Rica, porque justamente las clases terminaban en noviembre y entraban en marzo. Era época de cogidas de café. Entonces, Alajuela estaba lleno de cafetales. Entonces íbamos a coger café por el lado de las cañas. Me acuerdo que estaban muchos cafetales e íbamos a coger café de Cajadillo. También trabajé cogiendo orégano, cosa muy extraña, pero había gente que sembraba orégano allá por el lado de Sabanilla, por esos lados, y entonces iba también a coger orégano. Se trabajaba. Trabajé en un supermercado, de etiquetar supermercados que había aquí, como esos chavalos que alistan el diario al final de la caja y la llevábamos en un carrillo al carro, ¿verdad? Como suele pasar, pero antes prestaban el carrillo para llevarlo hasta la casa. Entonces uno iba con el carrillo hasta la casa a dejar el diario de la gente. Era el único supermercado que tenía ese servicio. Entonces yo trabajé ahí también. Trabajé recogiendo cáscaras de yuca. En el barrio del Carmen de Alajuela había unas señoras que pelaban yuca para los embutidos, que a los embutidos se les pone almidón de yuca. Y las señoras, eran como 15 señoras que se sentaban todas en círculo a pelar yuca y a conversar. Entonces yo lo que hacía era recoger las cáscaras de yuca del suelo y llevarlas a un estañón grande. Ese era mi trabajo. Pero entonces mientras estaba en eso, yo oía todas las conversaciones de las viejas. Conversaciones buenísimas que a veces ni entendía, entre queridos amantes y demás, o borrachos y demás. Yo no entendía mucho, pero sí me encantaba oírles reír, a carcajada limpia. Entonces yo creo que también eso, la radio, el radioteatro, las señoras estas conversando, influyó mucho para tener la capacidad de escucha y también la capacidad de poder contar historias. Esa fue mi infancia. Yo creo que fue una infancia sin menospreciar las de ahora, que tienen que estar encerrados lamentablemente con juegos electrónicos y con computadoras. Era una infancia como, no sé, no la cambio por las de ahora porque era como más libre, ¿verdad? Como hágase hombre ya, vaya, camine, juegue, vacile. Increíble. Esa adolescencia, ¿cómo pasó el colegio? ¿En cuál colegio se graduó? Bueno, después de eso nos fuimos al colegio El Carmen también. Ahí estuve en el colegio El Carmen de Alajuela. Y tenía dentro de mis amigos gente que estudiaba en el colegio agropecuario de Santa Clara, en San Carlos. Y tenía otro amigo que que estudiaba en el colegio agropecuario de Pocosí, en Guaple, Limón. Colegios que eran internados, la gente se iba, los muchachos iban a vivir ahí, ¿verdad? Y llegaban aquí cada mes o cada 2 meses a la escuela. Ya era, en esa época de la vida era como ir a otro país, ¿verdad? Y yo soñaba con eso, de qué bonito irme a estudiar en un colegio así donde uno tenga que dormir y toda la cuestión. Era como, no sé, tal vez no era tanto que Entonces yo me empecé a estudiar, empecé a entusiasmarme por la agricultura y la veterinaria. Entonces yo quería estudiar ya sea agronomía o veterinaria. Entonces cuando iba a ingresar a 4º año del colegio, me metí al colegio nocturno de Alajuela, porque en casa cuando se terminaba el 3er año del colegio, había que entrar al 4º, al nocturno para trabajar y ya aportar a la casa. Y yo entré, como era de esperar, al colegio nocturno, al 4º año. Pero yo estaba tan aburrido de estar ahí y tan triste, porque yo quería hacer otra cosa, era irme.
Entonces me acuerdo que, no me acuerdo cómo fue el asunto, la situación, pero sí, este muchacho que estaba en el colegio agropecuario de Pocosí, porque el de Santa Clara era más caro, había que pagar un dinero para estar. Y mi papá ni mi mamá, mi papá, que de Dios goce, era chofer de bus y mi mamá ama de casa, no teníamos como las posibilidades económicas. No éramos pobres, porque la pobreza no existe como tal, pero sí había limitaciones económicas. Entonces, nos fuimos pulsé con este muchacho de Guaples, amigo, y entonces logré hablar por teléfono con el director, le conté la historia de mi vida y me aceptaron en el Colegio Agropecuario de Pocosí y me fui para Guaples a hacer el cuarto, quinto y sexto año del colegio. Íbamos en tren, entonces para llegar a Guaples se agarraba el tren en el Atlántico, allá en San José, y duraba como 10 horas para llegar a Guaples, entonces era como ir a otro lado del mundo. Y dormíamos allá y allá me entusiasmé mucho para estudiar veterinaria. Esa era mi locura, estudiar veterinaria. Y bueno, pasé época muy bonita con nuevos amigos, una adolescencia en el campo, ¿verdad? Entre pozas, bananales, fiestas igual que cualquier otro, y gente del lado de Talamanca, del lado de las bocas del toro, perdón, de Tortuguero, gente de Cariari, de Pocosí, de Guaple, gente, ¿verdad? Que jamás en mi vida era como ir a otro país. Estábamos, ¿verdad? Y felices y durmiendo en el colegio y comiendo en el colegio y lavándose uno la ropa y planchándose la ropa. Y nada, ahí también estuve, entonces dirigí la banda del colegio de Guaples, ya como sin tener conocimientos musicales, solo la lira y la percusión un poco. Y luego estuve en un grupo de teatro ahí también en Guaples, pero también no era mi pasión era estudiar veterinaria, punto, lo tenía fijo. ¿Cómo inició con el arte de la actuación, de la narración? Ajá. Cuando termino en Guaples, me vengo para La Juela, porque yo quería venirme a La Juela a buscar un trabajo y estudiar veterinaria. Ese era el rollo de mi vida. Llegando aquí a Limbo Las Cañas, y esto es muy importante en mi vida porque son acontecimientos, no los digo causalidades, yo digo diosilidades que pasaron en mi vida. Pero una de las diosilidades fue cuando llegué a Limbo Las Cañas, había un movimiento juvenil católico muy importante en el Limbo Las Cañas, que además era un antro como el Vicio, ¿verdad? En Alajuela era como un barrio lumpen, ¿verdad? Pero había un movimiento muy interesante juvenil católico, muchos muchachos iban los sábados a reunirse, pero no era una reunión de pandereta ni de alabanza, que no tiene nada de malo, era más bien una reunión como social, ¿verdad? Donde había muchas dinámicas, muchos juegos, donde había un grupo de folclore, un grupo de taekwondo, un grupo de teatro, un grupo de muchas cosas, ¿verdad? Y eran muchos muchachos jóvenes, entre los 15 y 25 años por ahí. Entonces yo vengo de Guaples y tengo amigos que se habían metido ahí a ese grupo, entonces yo me fui por rebote, ¿verdad? Pero seguía buscando trabajo para estudiar veterinaria, ¿verdad? Yo quería entrar a la Universidad Nacional a estudiar veterinaria. Pero empecé a entrar en el grupo, y ahí pasaron dos cosas paralelas. Primero, que conseguí un trabajo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que eso era un exitazo, perfecto para estudiar veterinaria, porque además el lugar era a la par de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional. Entonces ya ahí podía yo como, ya tenía ya troncado porque iba a ir ahí y iba a estudiar veterinaria. Entonces, perfecto, estaba hecho el asunto. Y lo que pasa en ese momento también es que dentro del grupo me gusta una muchacha, ¿verdad? Las mujeres siempre mandan en mi vida. Me gusta una muchacha que es catequista y ella me invita a ir a dar catecismo con ella. Y obvio, yo voy a ir, ¿verdad? Pero yo no iba a hacer nada, yo iba a ir a barrer, ¿verdad? Entendía, o ayudarle en algo, como arcilla, no sé qué, lo que sea. Lo que ella me dijera iba a hacerlo, ¿eh? Porque me gustaba mucho. Entonces cuando llegamos a ese sábado me dice, léales un cuento. Léales un cuento, oiga, en la vida había yo entrado en los temas de pedagogía. Y entonces léales un cuento. Y entonces yo empecé a leerles un cuento a los niños que estaban ahí. Y yo descubrí ese día que no me estaban poniendo atención. Los chiquillos, claro, seguro mal leído, ¿verdad?
Y yo, hijo de pucha, pero yo no podía quedar mal. Entonces cerré el libro y le digo, no se los voy a leer, se los voy a contar para verlos a los ojos. Para que no se me escapen. Y ahí fue el Big Bang de mi historia como contador de historias. Porque los chiquillos se pusieron a ponerme atención. Y yo les decía, cuando muevo el dedo derecho, me voy a convertir en un monstruo. Y ustedes salen en carrera y brincan y gritan. Pero cuando me siento en esta silla, vuelvo a contar la historia. Ya me calmé. Entonces, los chiquillos eran fascinados esperando que yo moviera el dedo derecho para salir corriendo y pegando gritos. Y también fascinados cuando me sentaba otra vez y se arrimaban otra vez. ¿Por dónde iba la historia? La historia iba por aquí. Ok, seguía contando la historia y otra vez movía el dedo. Ese tipo de interacción con los niños lo seguí implementando todos los sábados que la muchacha me pidió que fuera a contar historias. A leerles, pero ya les contaba. Entonces yo preparaba, me leía el cuento en la casa que iba a contarles, sin saber que existía un oficio de contador de historias. Yo esto no lo ignoraba completamente, porque yo trabajaba en el MAC y quería ser veterinario. Yo esto lo hacía por hobby, por enamorado, nada más. Lo interesante de esto es que me invitaron de otros grupos de esa misma catequesis en Las Cañas, me invitaban a que fuera a contar el cuento que le contaba en esa aula, que lo fuera a contar a la otra. Entonces yo dije, sí, ¿por qué no? Si a eso vengo. Entonces yo toda la mañana de los sábados pasaba de aula en aula contando el cuento que había preparado, sin saber que existía un oficio de contar historias, pero quería estudiar veterinaria. Sigo repitiendo eso porque seguía uno empecinado con la vida, ¿verdad? Luego empiezo a dar catequesis yo. Esa fue una época muy bonita de mi vida porque lo disfruté tanto. Yo cuando recuerdo esos momentos de mi vida, son los momentos lindos de la vida porque gente muy linda conocí, gente con sentimientos por cambiar el mundo, gente bella. Pero entonces ya me empezaron a llamar de otros catequesis, de otras escuelas, de otros barrios, a que fuera a contarles el cuento que contaba yo en Las Cañas y que cómo lo hacía. Y empecé sin darme cuentas a enseñar cómo lo hacía, que para mí era muy fácil. No sé, para mí era fácil. Entonces me decía yo, ¿por qué la gente no lo hace si es tan fácil, verdad? Y con el grupo de Antorcha, que se llamaba el grupo de jóvenes, me metí al teatro, a un grupo de teatro de ellos, y me di cuenta que tenía talento para el teatro, y no solo para talento para actuar, sino para escribir teatro y para dirigir. Y de repente estaba dirigiendo el grupo de teatro de los jóvenes estos y escribiendo los textos. Pero seguía trabajando en el MAC con ganas de estudiar veterinaria, ¿verdad? Y entonces me metí en el teatro de títeres, que me gustó mucho y me sigue gustando muchísimo el teatro de títeres. Fui a llevar talleres de teatro de títeres en el Museo de Arte Costarricense, un taller de una muchacha que daba, y me enamoré de esto, del teatro de títeres, con el moderno Teatro Muñecos en San José, pero seguía en el MAC para estudiar veterinaria. Empecé a hacer con el Limbo de las Cañas, con el grupo Antorcha, empecé a hacer un festival de teatro. Entonces invitábamos a grupos de teatro de otros grupos católicos que habían en el país y no católicos. Empezamos a invitar grupos un fin de semana, viernes, sábado y domingo, en la calle con una tarima al aire libre. Lo hicimos alrededor de 6 años, esta actividad, y llegamos un año a tener 32 grupos de teatro en el Limbo de las Cañas en ese fin de semana. Y multiplique usted 32 por 5 personas por grupo, digamos. Estamos hablando de 300 personas. ¿Cómo los manteníamos ahí? Andábamos de casa en casa pidiéndole a doña Juanita, usted hospeda a 2 personas que vienen al festival de teatro. Bueno, sí, está bien, pero con desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Dice, bueno, está bien. Entonces el Limbo de las Cañas tiene 2,000 casas y el hotel era el más grande que teníamos. Entonces nosotros hospedábamos a la gente que venía al festival de teatro en todas las casas del Limbo de las Cañas, y la gente de las familias se encargaba de darles comida porque creían en nosotros, en jóvenes locos que hacíamos ese tipo de cosas. Hicimos el festival de teatro y yo lo dirigí por esos 6 años, pero seguía trabajando en el MAC con ganas de ser veterinario, ¿verdad? Y seguía haciendo muchas cosas en la parte de las artes, ¿verdad? Un día un grupo iba para España, un grupo de teatro callejero iba para España, y una de las personas, de los actores,
se lastimó, se quebró, porque era en teatro de calle y con zancos y ese tipo de cosas. Era muy interesante. Y entonces hicieron un casting una audición para reemplazar a la persona. Entonces me pidieron que fuera a San José a hacer el casting. Entonces yo dije que no, porque yo ya era empírico totalmente. Yo quería ser veterinario, pero ir a hacer eso como que no iba conmigo. Y no, yo no iba a ir. Y me insistieron tanto. Y en la tarde llegó una amiga y me dice, ¿cómo no va a ir? Es a las 7 de la noche en el Taller Nacional de Danza, vaya. Y digo, no, hay gente que estudia teatro, gente del Taller Nacional de Teatro. Y llegué, habían como 60 personas en la audición. Y yo con mucha vergüenza, la verdad, honestamente. Entonces hice la audición. El otro día estaba yo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde me correspondía estar para estudiar veterinaria, ¿verdad? Y me llamaron al teléfono el director ¿tenés pasaporte? Y dice, porque usted fue el elegido para ir con nosotros a España a la gira. Así. Pedir permiso. Nos fuimos 2 meses a España de gira. Y cuando yo regresé de España, de la gira de teatro, ya no quería ser veterinario. Yo quería ser actor. La vida es una diosilidad. Yo me engañó. Para bien. Y entonces, y seguía contando cuentos cuando eso. Pero para mí, el contador de cuentos no era un oficio. Era una cosa que hacía para la catequesis, ¿verdad? Y un día llegó una ministra que se llama Aide Fishman, en el gobierno de Calderón, creo. Esa señora iba a ir a repartir unos libros a las bibliotecas. Tiene que ir a muchas bibliotecas del país. Y entonces le contaron que había un mago que contaba cuentos en Alajuela. No sé por qué. Diosilidad. Y entonces me llamaron a mí del despacho, que si yo podía ir con ella a las bibliotecas, ya cuando no entregar el libro nada más, sino que alguien divirtiera un poquito a los chicos. Entonces yo dije, sí, yo encantado, y yo ya quería ser actor, ¿verdad? Ya quería buscar como otros campos, ya no quería ser veterinario. Yo encantado, pero yo trabajo en el MAC, ¿verdad? Y me dice, no hay problema, le sacamos el permiso. Y me sacaron un permiso por 1 año para andar con esa señora de biblioteca en biblioteca. 1 año de permiso. Trabajé con ella en el Ministerio de Cultura. Y cuando terminó esa gira, yo tenía que volver al MAC. Entonces, el día que yo tenía que volver al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el día que iba para allá a trabajar, después de 1 año de felicidad completa, no fui al MAC, no me presenté al trabajo, me fui a la oficina de la ministra y le digo, usted me dio un confite y me lo quitó. Le digo, yo necesito que usted haga algo en mi vida porque usted me tiene deprimido, yo tengo que volver al trabajo, al MAC. ¿Cómo voy a seguir yo? Yo quiero contar cuentos, yo quiero estudiar actuación, ese era ya mi sueño. Ya estaba casado, ya tenía una hija, ya no podía ser mucho loco. Entonces me dice, ¿qué hacemos? Y le digo, pídale al ministro de Agricultura que le regale la plaza y se la pasa al Ministerio de Cultura, porque esas cosas pasan. Ya me lo he averiguado. Y me dice, déjeme hablar con él el miércoles que tenga el Consejo de Gobierno. A esta manera tan influyente que el juez me había dicho, ya el juez había dicho que sí. Y ya la semana siguiente trabajaba en el Ministerio de Cultura yo, aquí en Alajuela, en una oficina que estábamos ahí en Alajuela. Entonces le dije yo al jefe que yo quería trabajar aquí, pero además que el que estaba aquí y que quería estudiar teatro. Y fue cuando me metí a la escuela de la Universidad Nacional a estudiar teatro y ya viejo. Además, yo ya tenía tanto recorrido en el teatro callejero y de los títeres en este país, ya había ido a algunos festivales internacionales. Había estado en España con una gira, había hecho teatro de títeres, me ha ganado un premio nacional de teatro, pero como director de una obra. Entonces la gente creyó cuando entré en la universidad que yo era profesor y ya estaba tan viejo que tenía 30. Y digo, no, yo vengo a estudiar teatro. Emocionado, me gradué como actor, como licenciado en artes escénicas, emocionadísimo. Pero aquí viene algo interesante que no he contado. Que yo empecé a trabajar con la Compañía Nacional de Teatro como actor, tengo un premio nacional de teatro, pero yo seguía contando cuentos sin saber que era un oficio, porque los cuentos vienen ahí venían arrastrándose. Bueno, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Quisiera como que fuera un programa de 1 hora, pero solo tenemos 30 minutos y está muy entretenido Pero quiero hacerle una pregunta. De cambiar algo en el mundo con un cuento, ¿qué cambiarías? Con un cuento, cambiaría que el cuento cambie.
Mira, le cambiaría la mentalidad a los políticos para que entiendan que en la medida en que hagamos a los niños y las niñas felices, en esa medida vamos a tener una mejor sociedad. No se trata de un puente, no se trata de un gran edificio, no se trata se trata de felicidad. Yo creo que en la medida en que los niños y las niñas sean felices, en esa medida un niño no va a agarrar una arma para matar. En la medida en que un niño y niña sea feliz, no va a agarrar a robar. Hay una cuestión de felicidad, es cómo le damos felicidad a los niños. Aboquémonos, todos los adultos, los que tenemos poderes, a darle felicidad a los niños con parques, con titiriteros, con cuenteros, no sé, que rían, que cuando lleguen a la adolescencia han sido tan felices que digan, no, ¿para qué voy a fumar soncha? ¿Para qué voy a meterme esto por la nariz? Si la felicidad se puede dar por eso, ¿verdad? Por la vida. Así, cambiaría eso. Vamos a ir a un segmento que es crear un cuento. Vamos a crear un cuento. Es sumamente fácil la dinámica. Yo digo una frase, usted dice otra, a lo que salga. Está bien, somos creadores, somos cuentacuentos, entonces puede salir algo bueno, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a empezar yo. Érase una vez un dragón llorón y volaba por toda la capital de Costa Rica. Pero no le gustaba mucho la capital. Entonces a veces se iba así por las playas, iba por las montañas, cruzaba el Chirripó. Entonces tenía como una visión de país. El dragón era muy husmeón. Y claro, bueno, en todo ese viaje se enamoró allá del Chirripó porque vio una lagartija hermosa, pero bellísima, que le gustaba de vez en cuando tomar sol por el frío que hacía ahí. Y él dijo, bueno, aquí yo la voy a conquistar a la lagartija. Pero yo soy muy grande, dijo el dragón. Yo soy muy grande. Y la lagartija es muy pequeñita, como que no podemos hacer como hago para hacerla ella grande o hacerme yo pequeñito. Era la gran pregunta del dragón. Hasta que por ahí cerca había una chamán de aquellas Cabecar. Y al darse cuenta la visitó y le contó la historia. Le dijo, está bien, no se preocupe, yo tengo aquí una forma para que usted sea más pequeño. Aún más le vamos a quitar esas alas y lo convertimos en lagartija. Pero tenga cuidado porque si toma un poco más de lo que le voy a dar, se puede convertir en una serpiente. Bueno, pero no. Entonces el dragón puso mucha atención porque el dragón, además de Mion era inteligente. Entonces puso mucha atención cuál es la pócima que le estaba dando la chamán, que tenía unas cositas como unas hojas que solo nacen en el páramo, rojas. Eran 3 hojas exactamente rojas, con un peso exacto. Ese es el que tomaba el dragón. Tenía unas hojitas verdes también que tenía que echarle la pócima. Eran verdes, pero verde intenso. Y empezó a hacer la pócima ahí cerca con calor, como con fuego, y se la tomó y de repente el dragón empezó a hacerse pequeño, como una lagartija, pero de colores rojos y verdes. Hasta que él, al quererse admirar cómo se había convertido, se vio en el reflejo de un pequeño río que pasaba, que había hecho una poza, y se dio cuenta que era un gusano. Entonces se puso a llorar, porque como era llorón, husmeón e inteligente, se puso a llorar. Y cuando se puso a llorar, se dio cuenta que no era cualquier gusano, era un gusano de esos que se hacen mariposa. Terminémoslo acá, vamos a ver cómo lo terminamos. Que se hacía mariposa, pero ya ahí la lagartija, pobrecita la lagartija. Entonces dice, bueno, de gusano a mariposa, está bien. Se fue donde la chamán y le dice, bueno, entonces ahora conviértame a la lagartija en gusano también para que sea mariposa. Le dio la receta, la convirtió en mariposa y mariposón se fueron a andar por el mundo con un gran corazón. ¡Qué bueno! Creamos una bonita, ¿verdad? Un consejo. ¿Qué consejo puede darle a la gente que nos está escuchando? Yo creo que ya lo di anteriormente, ¿verdad? Que busque paz en la vida, que no seamos en este país con tanta historia y con tanta presa y con tanto estrés, que nos aboquemos en la mañana a buscar lo que realmente nos hace feliz, que no nos desgastemos por cosas inútiles, que pensemos en que la felicidad es y está para aprovecharla, que no desaprovechemos el día, que levantemos con ganas de hacer cosas y con ganas de hacer el bien y que no dejemos un te quiero para mañana ni un abrazo para mañana, que no posterguemos esas cosas importantes por el estrés, por el trabajo,
que lo que vamos a hacer, hagámoslo ahora, vayamos a visitar a mamá, a papá hoy, que vayamos a ver enfermos hoy, que reunámonos con amigos hoy. No, ¿cuándo nos vemos? Un día de estos. Ah, bueno, y nunca se vieron. Pongámosle fechas a reuniones, disfrutemos. La vida es corta, ¿y qué vamos a hacer con la única vida que tenemos? Hay una parte que nadie se ha podido salvar. Bueno, a mí me dicen monito. No me dicen monito porque hago como mono, pero sí hago como mono, ¿verdad? Yo hago algo así como... un poco más fuerte, pero como estamos acá en la Casa de la Cultura y oficinas, al contar 3 vas a hacer como un primate, como le salga, como quieras hacer. O sea, como yo lo hice o algo así. 1, 2, 3. Es un Congo. Excelente, Juan. Cómo le agradezco que aceptara aquí la entrevista. Realmente hemos conocido una parte de tu vida que no sabíamos, ¿verdad? Está muy interesante. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo Dios te guió, verdad? ¿Cómo los designios de la vida, verdad? Dios escribe recto sobre los renglones torcidos, dice, y se lo va llevando. Eso es importante. Si hay muchachos jóvenes escuchándonos, denle la oportunidad a la vida, denle oportunidad. No se crean que lo que uno quiere ser, eso es... denle oportunidad a todo lo que está a su alrededor. Si tienen una novia que escribe poesía, escúchela, haga el intento de escribir poesía. Si tiene un novio que es topógrafo, aprenda topografía, ¿por qué no? Tal vez ahí está el talento, es que uno no sabe por dónde se tiene que ir. ¿Alguna manera en que lo localicen? Que digan, yo lo quiero contratar y quiero llamarlo y que venga aquí a mi empresa, a mi casa, a mi fiesta. Ajá, bueno, varias maneras. 89358282 es el teléfono celular, 89358282. En correo juancuentacuentos@gmail.com o en Facebook estoy como Juan Cuentacuentos, o el Teatro del Juglar también. Excelente. Bueno, ya el tiempo se nos fue. Realmente muy corto. Podemos durar hasta 1:30 y aquí como si nada, ¿verdad? Bueno, Juan, 1000 bendiciones, que todo lo que haga prospere, como Dios te ha estado dando, y que esa alegría que nos ha dado muchos, sea en tu vida también. Muchas gracias por estas palabras y nos estaremos escuchando. Y al contar 3 vamos a decir adiós. ¿Está bien? 1, 2, 3. Adiós, colorín colorado. Este cuento se ha acabado por hoy. Gracias por compartir con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Monito Online, aquí a través de radiobarba.com.